Dios les bendiga. Soy el pastor Saúl Cortés y estamos en la iglesia cuadrangular Centro de Vida aquí en la ciudad de Sioux City, predicando la palabra del Señor todos los días domingos a las 11 de la mañana. Nuestro culto regular tenemos a las 10 de la mañana, comenzamos con escuela dominical. El sábado tenemos servicios a las 6 de la tarde con predicación de la poderosa palabra del Señor, alabanza y adoración. Y también tenemos servicios los días jueves, tenemos oración y estudio bíblico. Le invitamos, nuestra dirección es 3220 Segunda Street, Segunda Calle, aquí en Sioux City. Si desea comunicarse con nosotros, estamos en el número de teléfono 712-299-0150. Hoy tenemos un servicio especial y por eso estamos haciendo esta invitación. De hecho, quiero invitarles para que se queden, para que escuchen la predicación de la palabra de hoy, aprovechando esta invitación. Y vamos a leer la palabra en el libro a los Hebreos, en el capítulo 1 y versículo 1 en adelante. Y hablaremos sobre el tema, Dios habla hoy. O sea, todavía Dios se está comunicando con nosotros. Nuevamente les invitamos entonces los jueves a las 7, sábados a las 6 y domingos comenzamos a las 10 de la mañana con escuela dominical y a las 11 con nuestro servicio evangelístico. También nos puede encontrar en nuestro canal de YouTube. Solo ponga y busque Pastor Saúl Cortés y ahí va a encontrar las predicaciones. También estamos en www.iglesiacentrodevida.net, es nuestra página de internet. Entramos entonces a la palabra del Señor. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros, y a ustedes que nos escuchan en las grabaciones, en los audios que estamos compartiendo en esta comunidad, pues también les hacemos una cordial invitación. Llévese esta palabra en su corazón y Dios va a hablar también a su vida. Hebreos capítulo 1, versículo 1, leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Decimos amén los que estamos en la iglesia, gloria al Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Gloria al Señor. Puede tomar asiento los que estamos aquí en la congregación y nuestros amigos que nos ven a través de los videos y nos escuchan a través de los audios. Que Dios bendiga sus vidas con esta palabra. Hoy dije, vamos a hablar sobre el tema, Dios habla hoy. ¿Por qué el Señor puso en mi corazón que hablemos de esta palabra? Dios habla hoy. Porque Dios sigue siendo el mismo ayer y hoy y por todos los siglos, según dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8. Y como ese Dios sigue siendo el mismo, Él se ha comunicado a nuestra humanidad, a todos nosotros. Dios nos ha hablado con una sola intención: comunicar el mensaje de la salvación y la vida eterna. Comunicar los planes que Dios tiene y los propósitos para aquellos que nos creó y nos hizo en todo este mundo, en esta tierra. Él habló desde el principio. Él habló después al pasar los siglos y volvió a hablar cuando vino Jesucristo y nos sigue hablando ahora por medio de su palabra y confirma todo eso por medio del Espíritu Santo. El escritor al libro de los Hebreos inicia su libro de una manera tan interesante, queridos hermanos, que él dice que Dios ya había hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Y quiero detenerme un poquito ahí para meditar en esta palabra. Dios habló muchas veces y de muchas maneras. Podríamos decir entonces, Dios habla hoy, ese es nuestro tema. Pero agreguémosle algo: Dios se ha revelado. No podríamos ninguno de nosotros, ni las generaciones pasadas, ni los profetas, ni los sacerdotes, ni nadie, conocer nada de Dios si Él no se hubiera revelado. Y en las Escrituras vamos a encontrar que en la primera parte en la que Dios se reveló,
es al primer hombre. Dios habló a Adán, al primer hombre de toda la creación. Siempre decimos que Dios hizo todas las cosas con el poder de su palabra, pero al hombre lo hizo con la delicadeza de sus manos y lo hizo también con ciertos atributos especiales. Entonces, cuando Dios había terminado toda la creación e hizo al hombre, le dotó de todo lo suficiente y lo necesario para vivir en esta tierra. Ya había comida, ya había cómo vivir, ya estaba todo acomodado para que Adán disfrutara de toda la creación. Ahora, hay algo interesante aquí, y es que Dios tuvo cuidado de explicarle a Adán el estilo de vida que él quería que Adán viviera. Y lo hizo, como dijimos, hablándole directamente. No se lo mandó a decir por medio de un ángel, no se lo mandó a decir por medio de un profeta, no se lo mandó a decir por el Espíritu siquiera, que aunque es lo mismo, si Dios le hubiera hablado por el Espíritu, pero la Biblia dice que Dios habló directamente a Adán. Aquí está lo interesante, que cuando Él tiene interés en el hombre, se comunica con él y le comunica los planes. Amiga y amigo que me escuchan y ustedes que están mirando, Dios tiene planes y propósitos definidos para su vida también. Por eso estamos nosotros interesados en hacerle llegar este mensaje. La intención de Dios para usted es que no se pierda, que venga el arrepentimiento, que entregue su vida a Cristo, que busque la salvación y la vida eterna, que alabe y glorifique al Señor, que su vida sea cambiada. Aquí vemos que Dios había hablado a Adán. Vemos también cómo Dios habló al mismo Caín. Y para eso sí quiero irme al libro de Génesis. Y vamos a mirar en el libro de Génesis, por favor, cuando habla con Caín, en el capítulo 4, y cómo Dios habla y Él se refiere en el capítulo 4, Él dice, versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, aquí está Dios hablando a un hombre otra vez. Y dijo Jehová a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Dios habló a Caín. Aquí lo interesante no es enfocarnos en la sentencia que le cayó a Caín, sino confirmar con la palabra de Dios que Dios empezó hablando a la humanidad, revelándose a la humanidad, y Él todavía sigue hablando hoy a través de su santa palabra. Nos habló por medio de su Hijo Jesucristo, como dice el pasaje que leímos. Y también vemos que Dios se siguió comunicando de generación en generación. Dios habló también a Noé. Se recuerda que Dios se refirió a Noé y le consideró que era un hombre justo. Y cuando Dios habló a Noé, le habló con propósito. A Caín para sentenciarlo. Bueno, lo voy a decir de otro modo. Primero a Adán le habló para enseñarle cómo vivir. A Caín para sentenciarlo por lo que había hecho. A Noé le habló para que preservara a la humanidad que se había perdido, se había desperdiciado. Jesús habló de Noé
Y él dijo que como en los días de Noé, que la gente estaba perdida y andaba en el pecado y andaba desesperada y andaba apartada y lejos de Dios. Así andaba la gente en los tiempos de Jesús, hace más de 2000 años. Pero esa palabra todavía tiene eco en nuestros oídos, en nuestros corazones, y todavía mucha gente hoy día está viviendo lejos, apartada de Dios, aún teniendo la necesidad, aún estando en el pecado y en la inmundicia, considerando que Dios es amoroso y perdonador, pero no se arrepienten de su pecado y no vienen a Él. Por eso, amiga y amigo, hermanos y todos los que podemos entender el plan de Dios, no es bueno estar apartados de los caminos de Dios. No es bueno andar afuera del Evangelio. Y si usted nunca ha entrado al Evangelio, igual le invitamos para que venga y pruebe. Le garantizo que no se arrepentirá. Le garantizo que Dios va a bendecir su vida, pero sobre todo le salva porque le perdona del pecado. Decimos que así como Dios habló a Noé, también Dios habló a Abraham. Se comunicó con Abraham, le comunicó el mensaje. Según el mismo libro de Génesis, en el capítulo 12, vamos a encontrar, hermanos, cómo Dios se habla directamente. Esto es para que no tengamos dudas de que si Dios habla o no habla. En Génesis, capítulo 12, versículo 1, la Biblia dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Oiga esta palabra que Dios habló a Abraham, por favor. Póngale atención. Fíjese: benditas serán en ti todas las familias de la tierra. ¿En dónde estamos nosotros ubicados? Sino en la tierra. Entonces alcanzamos esa bendición. En Abraham alcanzamos. Por eso Abraham todavía hasta hoy se menciona como el padre de la fe. El hombre que obedeció a Dios. El hombre que no tenía, hermanos, es que esto es interesante. No tenía una Biblia, no habían predicadores, no le habían dado sacerdotes ni nada de eso, pero Abraham era un hombre temeroso de Dios y Dios se comunicó con él para hacer con él los planes, los propósitos, y le bendijo de tal manera y Abraham le creyó. Esto es lo importante, que cuando Dios habla, si Él es el que habla, le tiene que creer. Y Abraham le creyó y le fue contado por justicia, dice Hebreo más adelante en el capítulo 11. Pero ahora vemos cómo la bendición, que es promesa de Dios, es para todas las familias de la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Por tanto, usted y yo somos bendecidos en la promesa de bendición para el mismo Abraham. Ahora, Dios habló también por medio de su Hijo Jesucristo. Claro, si no hubiera sido así, entonces el pasaje que leímos al principio no nos estuviera funcionando. Pero Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, como lo leímos al principio, habló muchas veces. En otras palabras, Dios no ha parado de hablar a la humanidad porque, de nuevo, la intención de Dios es alcanzar al hombre perdido, volverlo a aquella posición para la cual Él lo ha criado. En el libro de San Marcos, vamos a irnos al Nuevo Testamento, el libro de San Marcos en el capítulo 1, vamos a encontrar ahí, hermanos, cómo el Señor Jesucristo en el versículo 9 dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos,
y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Dios habló entonces también a su Hijo Jesús. ¿Qué relevancia tiene este pasaje para nosotros si estamos hablando del tema todavía Dios habla hoy? Porque Dios sigue hablando, pero Dios le habló a Jesús y Jesús es su Hijo, sí, pero es su Hijo hombre. Y Él estaba en la tierra. Su Hijo estaba haciendo el ministerio terrenal, estaba haciendo la función de hombre, y dijimos siempre que Jesús es hombre y es Dios, y nunca dejó de ser Dios, pero llegó a ser legítimo hombre para comunicar a los hombres el mensaje de Dios. Algunas veces me ha tocado decir esto. Hay personas que dicen que la razón por la que Dios envió a su Hijo Jesucristo o que Dios se hizo carne es para conocer a los hombres, pero no es cierto, porque Él no se hizo hombre para conocer a los hombres, Él se hizo hombre para que los hombres le conozcamos a Él. Qué difícil, si aún con eso, cómo nos ha costado llegar a conocer a Dios, creerle y andar en sus caminos, cuánto más si Jesús nunca hubiera venido a la tierra, cómo nos estuviera yendo ahora. Ya no existiéramos, creo yo. Mire, aquellos que obedecieron, allí lograron entrar en las promesas de Dios y estar todavía hasta hoy siendo mencionados. Oiga, estos que desobedecieron y fueron destruidos, como los del tiempo de Noé cuando no creyeron, como los del tiempo de Sodoma y Gomorra que no creyeron, y tantos juicios que Dios ha venido haciendo después de haberles hablado. El problema más serio de toda esta situación es que Dios habla hoy. Dios ha venido hablando siempre. Dios ha hablado de muchas maneras. Dios le ha hablado muchas veces. Pero al final, Dios hará juicio. Y hará juicio del cual el hombre no tendrá excusa. Cuando Dios dejó caer el diluvio sobre la tierra, no hubo hombre que se pudiera parar delante de Dios y decirle: no nos avisaste, no sabíamos, ignorábamos aquello, porque fueron suficientes 120 años que Noé anunció que vendría un diluvio y no hicieron caso, más la Biblia dice, se burlaban de él. Pues Jesús recibió la voz de Dios, sí, y la palabra que recibió: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces Dios habló, y Él habló, hermanos, para darnos confirmación de que Jesús era su enviado. Ahora, Jesucristo habló el mensaje, Él predicó la palabra. ¿Qué tal si tomamos que como Jesús es Dios, todo el mensaje que Jesús vino a hablar es el mensaje de Dios, es la palabra de Dios, es el evangelio y es la salvación y es la vida eterna? No hay excusa para la generación que vivía en los tiempos de Jesús para acá, ni hay excusa para los que vivieron antes, ni hay excusa para los que vivimos hoy. El mensaje todavía se sigue predicando en nuestros tiempos. Todavía seguimos hablando. Mire lo que dice el libro de Hechos. Hechos, ese título del libro de los Hechos, hermano, Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 1 y versículo 6 encontraremos, hermanos: los que se habían reunido le preguntaron al Señor, ¿verdad?, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Luego dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo?
Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Nuestra preocupación de estar hablando la palabra de Dios y anunciando que Dios todavía sigue hablando en este tiempo es porque Jesús un día volverá. Y un día que no sabemos precisamente en qué momento será, pero la promesa de que volverá es firme y le estamos esperando. Por eso nos lleva entonces hasta el libro de Hebreos, donde encontramos que el interés de Dios ha sido hablar a la humanidad, mantener siempre esa conexión con el hombre para darle la oportunidad. Muchas veces y de muchas maneras. En otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ya vino Jesús, ya nos habló. El escritor a Hebreos dice todavía que Dios sigue hablando. Y al hablarnos por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y quien asimismo hizo el universo, ese Hijo es el gran Salvador de nuestras vidas, el perdonador de nuestros pecados. Nosotros quisiéramos hacer que toda la gente que escucha esta palabra se convirtieran a Jesús, tengan la vida eterna y entren al reino de Dios. Pero yo no puedo hacer nada. La iglesia no puede hacer nada. Lo único que estamos permitidos, autorizados y empoderados para hacer es anunciar que Cristo volverá. Y esta es la forma que hoy todavía Dios sigue hablando. Cada vez que usted abre una Biblia y cualquier pasaje de la Escritura que disponga a leer, Dios le está hablando. Dios sigue hablándonos de muchas maneras. Dios sigue hablando a la humanidad. ¿Y cuál es el interés del hombre, de Dios hablar al hombre? ¿Por qué le importa tanto? ¿Por qué no lo dejan que se pierda? ¿Y por qué no lo dejan que se muera y que se condene? Y ya, total, ya le dijo y no. Porque Dios tiene demasiado interés en la humanidad porque Él es amor. Y un alguien que ama tanto solo quiere el bien para otros. Dios ama tanto a la humanidad, ama tanto al hombre que le reveló quién es Él, cómo es Él y qué quiere. Dios cuando hizo al hombre, lo hizo con propósitos, con planes, y el libro de los Efesios dice que lo hizo para la alabanza y la gloria de su nombre. Entonces, el hombre que no está alabando al Señor, que no está exaltando el nombre del Señor, Dios lo está buscando y lo está esperando todavía. Y algunos piensan que eso es demasiado decir porque ya hace tanto tiempo que están diciendo que Jesús vendrá y no es cierto. Entonces, el apóstol Pedro dice, no es que esté tardando su venida, está esperando que todos vengan al arrepentimiento. Porque Dios quiere y Dios ama al hombre, Dios quiere salvarlo, Dios quiere que no vaya a la condenación, Dios quiere que el hombre no sufra al final de la vida eterna. Porque el problema es que Dios hizo al hombre para la eternidad. Y con esto yo voy a ir terminando. Dios hizo al hombre para la eternidad. Lo hizo eterno. O sea, le dio un principio. Él lo hizo. Pero lo hizo para que el hombre sea eterno. Dios es eterno. Lo hizo a su imagen y su semejanza. Y Dios es eterno. Él proveyó lo suficiente y lo necesario para que el hombre tenga la vida eterna. Para que tenga vida por siempre. Y aquí está el problema. ¿Dónde va a pasar el hombre la eternidad? Esto es lo que debe llamarnos la atención. ¿Dónde va a pasar la eternidad usted? ¿Dónde? Si quiere pasarla con Dios en el reino y tener la vida eterna con Cristo Jesús, tiene que venir en arrepentimiento, rendir su vida a Él, pedir perdón por todos sus pecados y el Señor le da perdón de sus pecados, le da vida eterna y le da entrada segura al reino de Dios.
Si no lo hace, entonces sufrirá la eternidad en la condenación, en el infierno, en el lago de azufre y fuego. Pero el hombre no termina cuando muere, sino va a vivir la eternidad. Amiga y amigo, cuando Cristo venga, Él llevará a todos aquellos que estemos perseverando, que hemos entregado nuestra vida, que nos hemos apartado del pecado, que con luchas y pruebas. Oiga, lo que yo estoy diciendo es que Dios hizo al hombre no para que sufra. Y no estamos hablando de los sufrimientos aquí en la tierra. Porque aquí, siendo cristianos, a veces hasta los más fieles cristianos, los más perseverantes, los más sometidos, pasamos por situaciones difíciles y otros más todavía pasan problemas más difíciles y sí sufrimos aflicciones. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, cuando hablamos de sufrimiento, no estamos hablando de que no sufrimos en esta tierra. No, Dios hizo al hombre para que no sufra en la condenación, en el infierno, en el lago de fuego, donde estarán solamente Satanás, el falso profeta, la bestia y todos sus seguidores. Si usted quiere salir escapando de ese mundo en el que anda viviendo, solo tiene que venir a Cristo, entregar su vida a Él, y la vida eterna da un giro totalmente diferente. Entraría al reino de Dios. Le invitamos para que se acerque a Jesús, entregue su vida a Él. Dios le ama, Él le perdona y Él quiere que usted entre a la familia de Dios. Tantas cosas que podemos encontrar más, pero con esto es suficiente para decirle, Jesús le ama, Jesús quiere perdonarle sus pecados, de hecho ya se los perdonó. Él quiere que usted venga y reconozca y que entre a la familia de Dios para ir al reino de los cielos. Que Dios bendiga sus vidas con esta palabra. Amén. Gloria al Señor.